Vamos a analizar a profundidad este tema. Para ello le agradezco a Gabriela Jiménez, presidenta de la organización que sigue la democracia, y también al diputado del PRI, Marco Mendoza, que se dieran cita en este estudio. Gracias por estar aquí. Gracias, Pedro. Un saludo a ti, a todo el auditorio y también al diputado Marco. Diputado, bienvenido. Muchas gracias, Pedro. Un placer estar aquí en el auditorio y compartir el espacio con Gaby. Muchas gracias. Me gustaría partir del hecho de preguntarles, ¿no es absurdo hablar de una reforma electoral? Es decir, ¿hay posibilidad de negociar, de modificar, de llegar a un acuerdo? ¿Sí hay posibilidad real de ello, Gabriela? Bueno, nosotros vemos que la reforma electoral que se plantea va a traer muchísimos beneficios para la población, además de reducir el número de diputados, de senadores, de los grandes ahorros, reducir regidores, democratizar al INE. Definitivamente yo creo que con el buen oficio de las diputadas y diputados seguramente podrán llegar a algún acuerdo para que sea un hecho la reforma político-electoral en México. Marco, ¿la oposición estaría dispuesta a negociar o es desde ya un no rotundo? ¿Hay moratoria constitucional? ¿Esto no va a pasar? Hay moratoria constitucional en todo aquello que afecte a nuestro país. El PRI ha planteado de manera muy puntual sus propuestas. Toda democracia es perfectible y aquello que vayamos a analizar tiene que ser en beneficio de nuestro país, en beneficio de México y sobre todo atendiendo a lo que las y los mexicanos necesitan. Gabriela, ¿cuáles son los puntos medulares de la reforma que plantea Morena, que plantea el propio presidente? Reducir el número de consejeros de 7 a 11, reducir también el número de diputados de 500 a 300 y de senadores de 128 a 96, poner un límite de máximo 9 regidores por municipio o alcaldía también, promover el voto electrónico, también que sea el nombre en lugar de INE va a ser INEC, Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, para promover también las consultas ciudadanas. Con todos estos ahorros, desaparecer los soples, que los consejeros del INE sean elegidos igual que los magistrados electorales por voto directo de la ciudadanía, para que así sea realmente autónomo el INE y no dependan de un poder como el Poder Legislativo para poder ser nombrados. Con todos estos ahorros, más o menos serán alrededor de 50,000 millones de pesos al año, que equivale aproximadamente al presupuesto que tiene la UNAM. Marco, y de estos puntos medulares, ¿qué es lo que dice la oposición, en específico tu partido, el PRI? Mira, nosotros la preocupación es la resistencia de Morena a poder analizar de manera profunda los grandes temas de este país. Creo que hay muchos temas que debemos plantear y la reforma presentada por el presidente de la República no es la única, no es el único planteamiento en la Cámara de Diputados. Todos los partidos nos hemos manifestado sobre algunos puntos que hay que analizar. Reducción, por ejemplo, de la integración de las cámaras de diputados y de senadores. Analizar, por ejemplo, si debe haber una segunda vuelta como un mecanismo para fortalecer la democracia, pensar en la figura de un vicepresidente, temas desde luego de fiscalización, reducir el financiamiento, pero pensar a lo mejor en las fuentes de financiamiento para los partidos políticos, cómo vamos a sacar de las elecciones al crimen organizado que ha tenido en jaque a varias entidades, entre otros temas que son fundamentales para toda democracia, pero tiene que haber disposición de discutirlos con profesionalismo y a profundidad. En este espacio hemos platicado con los diferentes coordinadores de las bancadas de los partidos y en especial los de oposición mencionaron y coincidieron ellos en que si Morena estuviera dispuesto a hablar, a dialogar, se podría incluso llegar a un acuerdo siempre y cuando no perjudique ciertos puntos en específico que señalaba la oposición, como por ejemplo no desaparecer al INE. ¿Es vigente esto? ¿Sí hay la disposición para poder sentarse, dialogar y llegar a un acuerdo? Mira, el PRI siempre va a estar dispuesto a dialogar, pero sin duda debe haber un respeto a todas las posturas y tiene que haber disposición de analizar los grandes temas del país y sobre todo no buscar distractores ni persecuciones políticas en cuanto a la gran agenda que tiene pendiente México y a la responsabilidad que tenemos las diputadas y los diputados en función de nuestro país y sus necesidades. Por ejemplo, de lo que mencionaba Gabriela, ¿ustedes qué es lo que proponen? ¿Qué cambios son los que solicitan para entonces llegar a pensar en apoyar algo así? Mira, hay muchos temas que tendríamos que analizar. El uso de las nuevas tecnologías en las elecciones, por ejemplo, el voto electrónico, cómo poder transitar hacia ello, un federalismo electoral para consolidar la autonomía de los órganos electorales en las entidades. Desde luego me parece un disparate poder llevar al voto popular a hacer un concurso de popularidad,
un cargo tan importante como quienes van a integrar el árbitro electoral, es importante que hagamos desde luego una elección democrática, pero que fortalezcamos la capacidad técnica del órgano electoral y también su autonomía. Debemos ver, por ejemplo, en el caso de las acciones afirmativas, cómo vamos a llevarlas a la ley para garantizar la adecuada representación en la Cámara de personas con discapacidad, de personas migrantes, de personas de la diversidad sexual, personas indígenas, en fin, que tengamos una representación adecuada, que fortalezcamos el sistema de partido, pero que todo nos lleve a fortalecer los principios de la democracia y de nuestro Estado de Derecho. Gabriela, ¿y lo que ustedes proponen es perfectible o de plano no se le puede mover ni una sola coma? Bueno, ese será trabajo de las diputadas y diputados. Definitivamente nosotros pensamos que esta propuesta del presidente realmente es algo muy que va a traer muchos beneficios a la población. En el caso, por ejemplo, de reducir el presupuesto para partidos políticos, eso va a ayudar mucho también. El reducir el tiempo de radio y televisión para los spots de las campañas también es muy bueno. El que los consejeros sean elegidos por votación no significa que no sean los mejores perfiles ni los más técnicos y aprobados, porque van a elegir tanto el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, 20 propuestas cada uno, los más preparados y con la mejor trayectoria, y después de esta terna se hará una elección de la población. Entonces, definitivamente es democratizarlo, volverlo autónomo. No va a desaparecer el INE, como muchos dicen, se le va a cambiar el nombre y se va a fortalecer, se va a democratizar. Y respecto al foro de Parlamento abierto sobre este tema de la reforma electoral, ¿realmente ha servido de algo? ¿Sí realmente han tomado la voz, la opinión de las personas que han dedicado su tiempo, o simplemente ha sido un mero trámite? Yo creo que los parlamentos abiertos han abierto lo que es el poder legislativo a la ciudadanía desde que se han instrumentado. Han ayudado muchísimo, como en muchas otras reformas. Definitivamente se tomarán en cuenta, seguramente. Y nosotros también, como asociación civil que sigue la democracia, haremos lo propio. Vamos a iniciar una gira por todo el país para promover la reforma electoral, que la ciudadanía sepa de qué se trata, cuáles son los cambios que se proponen, y que también nosotros, como ciudadanos, busquemos a nuestros diputados que nos representan y les digamos que queremos que voten a favor de la reforma electoral. Marco, ¿es justificado el gasto de 20 millones de pesos para un parlamento así? Mira, yo creo que el parlamento nos debe acercar a la ciudadanía. Un parlamento debe ser un espacio donde la ciudadanía, los expertos, la academia hable y las y los diputados escuchemos. El problema es un parlamento abierto en el que se escucha todas las voces, pero finalmente no se atiende a los expertos, a las observaciones que hacen y a los señalamientos que están haciendo de esas deficiencias que pudiera tener determinada iniciativa. Los partidos como Va por México hemos organizado también foros para escuchar expertos y para poder tener las herramientas necesarias para tomar una decisión. Pero de nada sirve si el partido de la mayoría y sus aliados no está dispuesto a escuchar todas las expresiones y todas las voces, como debiera ocurrir en una democracia, como debiera estar sucediendo en nuestro país. Algo de lo que creo que no tenemos el dato todavía es qué costo tienen estos foros que ustedes también están organizando. Sabemos que los de Morena cuesta 20 millones de pesos, ¿y los de la oposición? Pues realmente hemos hecho invitación a consejeras, consejeros electorales, expertos. Los foros se están realizando en las propias instalaciones de la Cámara de Diputados. Te puedo decir que el costo y el impacto presupuestal es mínimo o prácticamente nulo, porque se realizan con la capacidad instalada con la que ya contamos los grupos parlamentarios. No se trata de hacer una erogación para tener un análisis democrático. Se trata de invitar a quienes saben, a los expertos, a quienes son los operadores del sistema electoral, a los representantes de los órganos jurisdiccionales, de las OPLES en las entidades, y en función de eso tomar la mejor decisión y tener una visión clara sobre el rumbo que debe seguir la democracia en nuestro país. Y ya en conclusión, me gustaría preguntarles si hay posibilidad real o no de que una reforma electoral avance, Gabriela. Yo creo que definitivamente sí, después de los foros que se están haciendo con los diputados y diputadas de todos los partidos, que recuerden también que representan a la población que votó por ellos y que deben de votar de acuerdo a la población que ellos representan, no de acuerdo a su partido. Entonces también hay que escuchar a la ciudadanía, y esta reforma, además de los grandes ahorros que va a traer por los recortes, la disminución de diputados, la disminución en tiempo aire, la disminución en regidurías, en los soples, el voto electrónico, etcétera, definitivamente
lo que se quiere es que México sea más democrático, fortalecer a las autoridades electorales y democratizarlas. Yo creo que todos queremos lo mismo, no importa el partido, no importa el color, y definitivamente yo estoy segura de que se va a poder llegar a algo para que se apruebe la reforma electoral. ¿Diputado, hay posibilidad real o no de una reforma electoral? Pues mira, cada diputado y diputada representa a un segmento de la población. Por eso es importante que una Cámara se integre de manera plural. Mientras la mayoría no esté dispuesta a escuchar todas las expresiones, todos los anhelos y aspiraciones de la ciudadanía, difícilmente vamos a tener un avance democrático real que nos permita consolidar el Estado de Derecho. Tendríamos que estar en condiciones de hacer un análisis siempre y cuando el propio proceso de análisis sea democrático. De lo contrario, el resultado no va a abonar a los principios de la democracia bajo ninguna circunstancia y difícilmente va a transitar. Les agradezco a ambos que se hayan dado cita, por su valioso tiempo, por supuesto, y es un tema que le estaremos dando Gracias, seguimiento. Pedro. Yo invito a todas y a todos a que se informen y que lean más sobre la reforma electoral para que puedan saber por qué queremos que se apruebe. Gracias, Gabriela. Gracias, diputado. Muchas gracias, Pedro. Salud.